tramitación errónea del proceso por parte del juzgador, pues debe aplicarse en favor del trabajador a estos principios y no cabría la posibilidad de la declaratoria de una nulidad por el hecho de que se haya realizado a través de un proceso o la tramitación errónea del mismo. Si siendo común se tramita como abreviado, se puede alegar la nulidad por vulneración de derecho de defensa y contradicción. ¿Por qué? Porque resulta ser que a efectos de el proceso común, plazos más largos, con tramitaciones más alargadas, pues se considera que es un juicio más pausado y no tan rápido y expedito. Entonces, sí cabría la posibilidad de alegar una nulidad por habérsele vulnerado su derecho de defensa en la tramitación del proceso por la rapidez en la que se desarrolla. Ahora bien, aquí el deber ser es, y eso digamos que lo hemos venido observando, el deber ser en esto es que si el abogado del trabajador plantea la vía errónea un proceso que debió tramitarse como, y lo plantea como común, es al observar esa circunstancia o viceversa, ¿no? Es que lo plantea como abreviado, el juez al advertir esa circunstancia debe utilizar el despacho saneador de la misma a través de la figura de la prevención, 181 de nuestro código. Debe de prevenirle al litigante, señale qué proceso pretende tramitar. Eso digamos que es el deber ser a efectos de sanear el proceso. Pero en muchas circunstancias hemos observado que en algunos juzgados los tramitan, se dan cuenta o pasan por alto la cuantía del proceso y le dan trámite. Por eso deja fijado esa norma el legislador del hecho de que si es abreviado y lo tramito como común por ser más garantista, pues no será nulo el mismo. Si al contrario, podría declararse una nulidad. Para efectos del planteamiento del proceso a través de la demanda, los requisitos de la misma siguen siendo los mismos del artículo 379 que ya se encontraban regulados para el juicio individual ordinario de trabajo, hoy proceso común, siguen siendo exactamente los mismos. Las peticiones o pretensiones que se realicen en ambos procesos, en un proceso común y en un proceso abreviado, deben ser en términos precisos. O sea, lo más claro y preciso posible. En materia laboral, salvo excepciones, no es requisito obligatorio la incorporación de pruebas. Ahora bien, van a surgir preguntas porque me las hacen a menudo. Ah, sí, pero mire, el Código Procesal Civil y Mercantil señala de que para efectos de la demanda, tanto en el proceso común como tanto en el proceso abreviado, señalados en su cuerpo normativo, pone como requisito de obligatoriedad, de accesibilidad o de admisibilidad para la demanda, vaya acompañado de los medios de prueba y el ofrecimiento de las mismas, con detalles claros y precisos de qué pretendo con esos medios probatorios. Es clarísimo en eso. Pero como aquí estamos hablando de una ley especial en materia de trabajo donde no aplica la supletoriedad porque ya existe regulación expresa en nuestro código, no aplicaríamos o no podríamos aplicar la norma regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, no me entiendan mal, porque si usted es un abogado que le gusta trabajar de forma ordenada, yo siempre lo digo en mis clases, o si usted es un abogado que le gusta trabajar de forma ordenada,
bien detallada y tiene los medios probatorios ya en sus manos, pues presente la demanda, incorpore los medios de prueba, señale los medios probatorios que pretende utilizar en el proceso. Si es que no es que esté prohibido, solo que no es obligatorio, pero tampoco es prohibitivo. Si usted puede hacerlo, hágalo. Si ya tiene los medios de prueba, puede presentar los medios de prueba juntamente con la demanda. Además de no caer en posibles errores, porque yo siempre lo digo, y si ya tengo los medios de prueba, ¿para qué los voy a tener yo engavetados? Quien quite y se me caiga el café, se me derrame encima del expediente donde tengo los medios de quedan inutilizados. Mejor presentarlos, que estén en resguardo allá en el tribunal, tengo mis copias de respaldo y ya están ahí posteriormente. Si tengo más, pues puedo efectivamente incorporar. También no se debe confundir el proceso e incoar. Proceso común y proceso abreviado, aunque no sea causa de inadmisibilidad. Ya les dije, porque no es, ¿verdad? Lo que debe hacer nuestros juzgadores es prevenirle al litigante que ha presentado una demanda por una vía errónea. Además, en ambos procesos tienen lugar las presunciones legales reguladas en el artículo 414. Se recuerden, las presunciones legales son aquella ventaja, ¿no?, procesal que le dejó el legislador a los trabajadores a efectos de que frente a despido se pueda presumir ciertas partes de lo alegado en la demanda, específicamente hablando del despido, ¿verdad? Esa pequeña ventaja, el solo hecho de que los trabajadores cumplan con ciertos requisitos que señala también el 414, que es la presentación de la demanda en los 15 días posteriores a acaecido el despido, 15 días hábiles posteriores a acaecido el despido, y que en el proceso el trabajador logre establecer o probar la relación de trabajo. Lo demás lo debe presumir el juzgador a efectos de darle esa ventaja procesal a los trabajadores. Entonces, ahora hablemos un poco de resoluciones judiciales que hemos conseguido ahí, que dicen nuestras cámaras a efectos de los procesos abreviados. Ahí tienen en pantalla la sentencia de Cámara Segunda de lo Laboral, ¿no?, con referencia 2/1024, del 30 de agosto de dicho año. Existe una inconformidad del recurrente. El juzgado rechazó la petición de auxilio judicial ante la imposibilidad de ubicar el domicilio de la parte demandada. O sea, no pudieron emplazar. Y es que sucede a menudo que cuando los trabajadores piden asistencia, por ejemplo, aquí en la Procuraduría General, cuando los entrevistamos a los trabajadores y piden asistencia para promover los procesos judiciales de reclamaciones laborales, o lo buscan a usted para que lo represente en un proceso laboral, uno de los requisitos obligatorios que debe llevar la demanda es el lugar para emplazar al empleador. Pero muchas veces nos hemos visto en circunstancias de que los trabajadores desconocen la dirección donde funciona el centro de trabajo o donde se encuentran las oficinas del empleador. Algunos ni conocen, ¿verdad? Esos dónde están ubicados, y entonces en ocasiones dan direcciones erróneas para emplazar y digamos los notificadores judiciales se les hace complicado el hecho de poder emplazar al proceso o el litigio judicial. A ese efecto, en este caso en concreto de esta que tienen en pantalla, el juzgado
juzgador rechazó la demanda, o sea, la declaró inadmisible porque al solicitarle al litigante, le solicita, cuando no encuentran la dirección donde emplazar y el buscador judicial regresa sin diligenciar, ¿no?, de notificación, y el juez lo que hace es prevenirle al litigante que ha presentado la demanda que señale una nueva dirección para ubicar al empleador y poderlo emplazar. Ustedes, nosotros, a efectos de poder tener una nueva dirección, pues se la solicitamos al trabajador. Pero ya decía yo, el trabajador lo va a terminar diciendo es reafirmando la diciéndonos que no conoce otra dirección o que no conoce la ubicación. En este caso se le pidió auxilio judicial al juez para efectos de poder hacer un rastreo de la posible dirección donde ubicar al empleador. Y al rechazar la petición de auxilio judicial, también declaró la inadmisibilidad de la demanda por considerar que no se había contestado la prevención en legal forma que nos habían solicitado. Y entonces la Cámara, como en materia laboral, que no litigan mucho en esta materia, deben de tomar en cuenta que el rechazo de las demandas laborales, o sea, la inadmisibilidad de las demandas laborales, admiten recurso de apelación. Digo esto porque en materia procesal civil y mercantil, la inadmisibilidad de las demandas no admite apelación. Para que tengan esas diferencias entre los procesos civiles y mercantiles regulados en derecho común, llamémoslo así, porque el Código Procesal Civil y Mercantil es la norma supletoria, pero en aquel no admiten recurso de apelación. En materia procesal laboral, la inadmisibilidad sí admite apelación, por eso es que tienen esta resolución. Lo explico para que no pierdan el sentido de decir de qué está hablando. Entonces sí admite apelación. Allá en el procesal civil y mercantil solo admite revocatoria la inadmisibilidad. Ok, ¿qué expresó la Cámara? Dice, los procedimientos laborales serán regulados en forma tal que permitan la rápida solución de los conflictos, se viabilizan los principios indubio pro operario y celeridad procesal, y se estará más cerca de la justicia, que debe ser el destino normal del derecho. Por eso, darle aplicación al artículo 381, inciso primero del Código de Trabajo, de la prevención, como lo hizo el juez Acuo, equivaldría a causarle un daño mayor al trabajador demandado. O sea, básicamente el legislador de Cámara estaba hablando un poco de revictimización al trabajador. Después de que lo han despedido, de que lo han hecho probablemente tramitar un procedimiento administrativo en el Ministerio de Trabajo y luego iniciar un proceso judicial, todavía el juzgador le pone barreras, ¿no?, y le causa un daño mayor al rechazar la demanda, y más allá de rechazar la demanda, rechazar la petición de auxilio, que bien podría haberlo realizado porque es competencia de los juzgados, de todos los jueces a nivel nacional, diligencia de auxilio. La Cámara dice la inadmisibilidad de la demanda, ordenó a la CUO, o sea, al juez de instancia, que preste el auxilio judicial, que realizara las diligencias de auxilio, agotando los requerimientos a las instituciones correspondientes para obtener la dirección donde pueda ser notificado y emplazado el demandado. Queda de base entonces, con esta resolución de la Cámara Segunda Laboral, que los jueces deben resolver las peticiones que le hagan los litigantes. El buen litigante hace al juzgador. Las figuras procesales están en la norma, lo que debemos hacer es utilizarlas. Nos la rechazan, utilicemos los medios
que tenemos a nuestros alcances en la norma, usándolos, solicitándolos recurrentemente hasta lograr ir cambiando el actuar judicial. El proceso abreviado: conciliación, contestación de demanda y rebeldía. La conciliación debe celebrarse según lo prescrito por el artículo 380. Ya está ahí determinado en el artículo 388 que el juez, actuando como conciliador, la conciliación, otro tema, ¿no? Tampoco me voy a hablar de la conciliación porque ese tema ya lo dimos aquí en el CNJ. En este caso, la conciliación es una etapa del proceso, ¿no? Es la primera audiencia que llevan los procesos laborales, tanto el proceso abreviado como el proceso común. El juez actúa como conciliador y ocupa las reglas de conciliador para efectos de lograr acercar a las partes. Eso es lo que hace. Y de eso habla el artículo 388, ¿no? Que el juez debe leer la demanda en voz alta, luego deberá hasta lograr realizar una propuesta que conlleve a que las partes lleguen a un acuerdo, al conflicto a través de la conciliación. Eso habla el 388. El artículo 426, ¿no? Y 427 habla sobre las situaciones o las figuras previas a la conciliación. Y dice ahí que si comparece el demandado a la audiencia, contesta la demanda y luego se procede a la conciliación. Aquí un cambio, ¿no? Cuidado con eso, también lo explico, porque en el proceso común, antes juicio individual ordinario de trabajo, que era la tramitación ordinaria, ustedes probablemente estudiaron en la universidad, en ese, primero, después de sanear la demanda, admitida la demanda, en la misma notificación, digamos, ahí vamos a encontrar en la normativa que la notificación tiene calidad de notificación, de emplazamiento, de citación y de fijación de la audiencia conciliatoria. Un auto, ¿verdad? Que tramita el juez y le notifican a usted, abogado, que ha presentado la demanda, y al empleador lo emplazan, ¿no? Entiéndase que para que conteste. Pero en el proceso abreviado, aquí cambia, porque en el proceso común, primero se hace la audiencia conciliatoria, luego, posterior a la audiencia conciliatoria, usted contesta la demanda y luego se abre a pruebas el proceso tramitándolo. En el proceso abreviado, ¿no? Usted, ¿no?, citado, fijada la audiencia y emplazado para que se presente al juzgado a contestar la demanda. Por eso es que el 427 dice, ¿verdad? Si el demandado, su abogado, por supuesto, se presenta a la conciliación, porque en la misma va a ir un señalamiento para conciliar, ¿verdad? Pero lo primero que tiene que hacer es contestar la demanda y luego procede a la conciliación. Aquí es al revés. Primero contesta y después vamos a la conciliación. Si no se presenta, ¿no? Si no se presenta, el juez va a levantar un acta, ¿no?, en la que hará constar que no se ha presentado, no contestó, declara rebelde al demandado y sigue su tramitación. Acuérdese que el proceso o los procesos laborales son oficiosos. La tramitación depende del juez. Él va tramitando el proceso, se presenten o no se presenten las partes, el juez sentencia y terminar todas sus etapas. Ok. Aquí hay una situación. La contestación de demanda, la contestación de la demanda quedó fijada de manera verbal en el proceso abreviado. O sea que
el demandado o su abogado se presenta ante el secretario de tribunal, se acredita y debe contestar la demanda de manera verbal. Y el tribunal deberá levantar un acta plasmando lo que el demandado contesta. Entiéndase, por favor, porque hemos visto varias situaciones aquí. Sé que es un proceso nuevo que se ha venido autorregulando. Las cámaras han ayudado muchísimo. No hay nada de sala todavía respecto al jurisprudenciales del proceso abreviado, pero las cámaras sí han venido regulándolo, ¿no? Y cerrando espacios de las actuaciones, porque en el 2023, que entró en vigencia este proceso, observamos una disparidad de criterios al momento de la tramitación del proceso abreviado. O sea, fue básicamente un caos en la tramitación de los mismos. Había una gran disparidad con situaciones que se venían observando. Por ejemplo, cosas como confusión del principio de celeridad en la situación de querer cumplir con los plazos a como diese lugar, no importando el hecho de que en muchas ocasiones se está incumpliendo los mismos y atropellando derechos de las partes, ¿no? Y entonces se fueron. ¿Por qué digo? Porque algunos en conciliación, pero entablaban la conciliación y permitían que contestara la demanda en la conciliación, ¿no? Y si no se llegaba a un acuerdo en la conciliación, contestaban en la misma audiencia. Parecía que querían hacer una tramitación de un proceso abreviado civil y mercantil en la audiencia, en la única audiencia, se realizan todos los actos. Hacían la contestación, realizaban la conciliación, no llegaban a acuerdo en la conciliación y inmediatamente en la misma iban a prueba. Pues atropellaba las etapas del proceso y caíamos en vulneraciones al debido proceso y a legalidad. Entonces vimos cosas como esas, ¿no? Las cámaras muy conscientemente, pues cuando llegaban estos procesos, revocaban la sentencia y vinieron sentando las bases de cómo cada uno de los juzgadores a nivel nacional tenía procesos abreviados. Entonces las dos cámaras y las cámaras de lo civil en Oriente, que son los que conocen en materia laboral, pero sobre todo las dos cámaras de lo laboral con sede en San Salvador, que verifican todos los juzgados a nivel del área central de nuestro país, paracentral de nuestro país y occidental de nuestro país, han venido regulando la tramitación del proceso abreviado, intentando que no se atropellen derechos fundamentales mismo, y han sido de gran importancia las resoluciones de Cámara para poder ordenar a los juzgadores la tramitación de los mismos. Vimos algunas otras cosas, ¿verdad? De la prueba, ¿verdad? Dentro del proceso abreviado, que veremos también, y cosas que se han venido regulando por parte de las cámaras, pero por ejemplo eso que sucedía en la conciliación, que sucedió bastante en el 2023, que ahí era básicamente una audiencia única, y ahí querían hacer el símil de una audiencia preparatoria y audiencia de conciliación, y luego apertura prueba. Entonces, eso fue complicado en esos momentos, ¿verdad?
en cuando usted como litigante se opusiera, pues no le daban trámite a los recursos de revocatoria que pudiera, pero al final funcionaban en apelación. Importante, la Sala de lo Civil, ¿verdad? En la casación 341-2016, publicada el 27 de julio del 2017, esta no es de un proceso, pero sí es de un proceso común, manifestó y ha manifestado en reiteradas ocasiones, ahí solo le hemos puesto una referencia, pero hay bastantes al respecto, en la cual manifiesta en la Sala de lo Civil el tema de las excepciones. Y aquí encontramos otro problema en los diferentes juzgados, ¿no? Que también la Cámara ha venido, ¿verdad?, ordenando esa parte, ¿no? Como les digo, de gran importancia las dos cámaras con respecto al ordenamiento de los procesos abreviados, porque resulta ser que, como les decía, que en el proceso abreviado la contestación de la demanda es antes de la conciliación, pero previo a la celebración de la conciliación. Así lo legisló la de la celebración de la conciliación debe contestar la demanda de manera verbal y debe levantarse un acta. Obviemos, no podemos obviar la jurisprudencia de la sala que dice que al contestar las demandas, el demandado debe alegar las excepciones. Las excepciones, como ustedes mejor que yo saben, son ejercicio de defensa técnico del demandado. Solo puede ejercitarse a través de la alegación de excepciones dilatorias, en este caso, ¿ya? Porque las excepciones perentorias pues, pueden alegarse en cualquier etapa del proceso. Pues, hablando de excepciones y de mecanismos de defensa técnico del demandado, debe alegarse las excepciones que considere necesarias. Ahora bien, eso es el tema de las excepciones que deben alegarse. Y nuestra sala de lo civil en materia procesal laboral ha ido más allá todavía al legislar, al normar y pronunciarse en la jurisprudencia respecto de cómo deben alegarse esas excepciones, cuando nos dice en varias de las resoluciones que han sentado jurisprudencia, doctrina legal en nuestro país, dice que las excepciones deben alegarse en la contestación de la demanda. Cambiemos esa metodología de abogados del pasado que contestaban las demandas solo manifestando que vengo a contestar la demanda en cierto los hechos vertidos en la misma y en su momento alegaré las excepciones y las probaré en la etapa pertinente. Eso es absurdo. Eso no es un mecanismo de defensa. Eso no debe ser así. Nuestra sala de lo civil, desde el año 2016, viene manifestando que las excepciones deben alegarse, oponerse y alegarse y fundamentarse en la contestación de la demanda. ¿Qué quiere decir? Que las debo de oponer, decir que, alegarlas, decir cuál, y fundamentarlas, decir en qué norma la hecho que quiero alegar. ¿Ya? Suma la sala diciendo que estas deben ser de manera clara y precisa. Tenemos contestaciones de demanda en las cuales no alegan nada, no ejercen una verdadera defensa y muchos juzgadores les dan trámite y les dan valor. No es eso lo que está diciendo la sala. La sala ha sido en reiteradas ocasiones manifiesto muy conservadora al determinar cómo debe de hacerse. Y todavía más le dice, ¿no? Está obligado a precisar el litigante que contesta la demanda, alega y fundamenta excepciones, pero también debe decir qué, cómo
cuándo y dónde ocurrieron los hechos atribuidos al trabajo. No basta que los dejen en el aire. Yo puedo decir que vengo a alegar la excepción regulada en el artículo 50 del Código de Trabajo, ¿no? Ordinal segundo, ¿verdad? Ok, la alegué, la opuse y la fundamenté. No, porque no he dicho el qué, cómo, cuándo ocurrió esos actos de negligencia. Y es que así se ejerce un verdadero mecanismo de defensa, para que sea tomado en cuenta por ustedes que litigan en los diferentes tribunales que verifican los procesos laborales, no que tomemos en cuenta la jurisprudencia de la sala y que las cámaras, como manifiesto, están muy atentas al cumplimiento sociales y doctrinarios de la sala de los civiles. El plazo de pruebas también varía. En el proceso común, el plazo probatorio es de 6 días y en el proceso abreviado es, perdón, en el proceso común es de 8 días, perdón. Proceso abreviado tenemos 6 días en el término de apertura. Y aquí hay una situación, quedó fijada ya que debe de acreditarse la existencia legal de la persona jurídica demandada, de la representación o de quién tiene la representación legal. Explico esto para los que desconocen esta situación. Resulta ser que muchas veces presentamos demandas, procesos para persona jurídica, X, sociedad mercantil, asociación, fundación, etcétera, ¿no? Plasmamos el nombre persona jurídica y se va a emplazar, o sea, el representante legal, la persona que tiene la representación legal de la persona jurídica, que es un requisito que debe ir en la... El juez admite, señala conciliación, el demandado no se presenta, esto es solo para los casos donde el demandado no se presenta, a la conciliación, el juez le da la tramitación, declara rebelde, abre a pruebas y solo va el litigante que ha presentado o que tiene la representación del trabajador y que ha presentado la demanda. El otro, la persona jurídica no se ha presentado, nadie se ha mostrado parte. Pero ya les dije que el juez tiene la obligación de tramitar oficiosamente, se presente o no las partes, el proceso no se va a detener. Pero existe una parte que es la parte trabajadora. Y carga el abogado de la parte trabajadora la obligación de acreditar la existencia de la persona jurídica, porque no se ha mostrado parte. No está en el proceso todavía. Entonces, el litigante, representante del trabajador, carga con la obligación de acreditar que esa persona jurídica existe tal cual se plasmó en la demanda y que la representación legal la ejerce esa persona que fue denominada o que fue nominada en la demanda. Explico eso para que lo entiendan. Entonces, ya una vez el litigante está preparado y presenta estableciendo la existencia legal de la persona jurídica y quien ostenta la representación legal, el juez sigue con la tramitación de proceso. En el término de pruebas, el ofrecimiento de testigos es únicamente posible hasta el 4º día. En el proceso común es hasta el 6º día. Porque acordémonos que tiene 8 días el proceso común, hasta el 6º día puedo solicitar la audiencia testimonial. Aquí acuérdense que en materia laboral hay una solicitud. Si usted no presenta una solicitud, después para la audiencia testimonial, ofreciendo testigos y solicitándole que señale audiencia testimonial,
no se la van a otorgar. No tendrá audiencia testimonial. Tiene que presentar esa solicitud al juzgador para que él señale el día y hora en celebrar la audiencia de testigo. Ahora bien, repito, en el proceso abreviado, eso solo puede hacerlo hasta el cuarto día. Si ya lo presenta el quinto día o el sexto día del término probatorio, deberá ser declarada extemporánea esa solicitud de audiencia de testigos. Ok. Al momento de ofrecer la prueba, conforme al artículo 436, si ese artículo no fue reformado, quedó igual como estaba en el antiguo proceso o juicio de única instancia. Ahí dice que el ofrecimiento de pruebas debe ser el primer día y que no implique la prolongación del proceso, dice el artículo 436. Para efectos de no vulneración de los derechos de defensa, pero ahí hemos visto algunas cosas también en la tramitación del mismo. Aquí tienen otra sentencia de la Cámara Segunda de lo Laboral, y la referencia 6-2024 del 11 de enero del año también 2024. Inconformidad del recurrente, dice. El juzgado rechazó la petición de testigos y declaración de parte por no haberse solicitado en el primer día del término de prueba. Si se fija y usted fue a leer el artículo 436 del Código de Trabajo, les dije que ese no había sido reformado y que dice el 406 que el ofrecimiento de prueba debe hacerse el primer día, pero no, ese no fue tocado por el legislador, no fue reformado. Entonces quedó igual. Tan es así que usted va a encontrar ahí a la lectura, habla de la prueba por posiciones. Esa prueba ya no existe, compañeros. Quedó derogada a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, porque esa estaba regulada en el antiguo Código de Procedimientos Civiles. Lo que tenemos ahora es la prueba inducida que conocemos como declaración de parte, ¿verdad? Que vino a sustituir la prueba por posiciones. Entiéndase entonces que en todo lo que en nuestro trabajo hable de la prueba por posiciones, incluyendo el 436, está incluida la declaración de parte, ¿no? Reguladas en el CPCM. Ok. ¿Qué dijo la Cámara respecto a ese rechazo por parte del juzgador de la petición que hace el litigante de la audiencia testimonial y de la petición que hace el mismo litigante en el mismo de parte contraria al representante legal de la sociedad que había sido demandada? Dice la Cámara, la interpretación del artículo 436 debe hacerse de forma amplia y no restrictiva. ¿Por qué? Que les dije que el artículo 436 no fue reformado por el legislador, por lo tanto no podemos seguir aplicando una norma que ya no se ajusta a lo que intenta realizar el proceso abreviado y que además se contradice con el articulado que sí fue reformado. El artículo 439 dice, permite que las partes puedan proponer la probanza que acredite las pretensiones de la parte actora. Permite que puedan acreditarse hasta el último día. Hacer esa interpretación, la Cámara, caso que había tenido el juzgador, lo que hizo fue declarar nula la sentencia y ordenó al juez reponer actuado conforme a derecho. O sea, declaró nula la sentencia, cayó el proceso hasta la apertura a prueba para que continuara a partir de ahí y lo dara en legal forma. O sea, estas son las situaciones que les comentaba que ocurrieron
que venían ocurriendo con los diferentes criterios aplicados por nuestros juzgadores, dándolo de diferentes formas, interpretando la normativa de diferentes formas, diferentes circunstancias. Veamos los números, ¿no? Estos números son nuestros desde la Procuraduría. Acuérdense que nosotros como Procuraduría General y como unidad de defensa de los derechos laborales de las personas trabajadoras o unidades laborales como comúnmente nos conocen, actuamos a nivel nacional o promovemos a nivel nacional quizás un 95% de representación de la población trabajadora. Entonces, todos los años estamos entre el 93 y el 95% de representación de trabajadores. Un 5 o un 7% son promovidos por abogados litigantes particulares. Nosotros, digamos, ejercemos gran parte de la defensa. Por eso es que los números pueden variar un poquitito. Procesos abreviados de marzo, del 22 de marzo a diciembre del 2023, o sea, de la entrada en vigencia de la reforma a diciembre de ese año, promovimos 2.423 procesos abreviados versus 2.061 procesos comunes. En el año 2024, al cierre del mismo, promovimos 3.509 procesos abreviados y 3.124 procesos comunes. Si se fijan, siempre son mayores los procesos abreviados. Y en el mes de enero y febrero de 2025, llevamos 576 procesos abreviados promovidos versus 551 procesos abreviados comunes promovidos. Si van los números, ya viendo más a la fecha que vamos en marzo, pero todavía no tengo las estadísticas de marzo. Veamos ahí cómo está el esquema del proceso abreviado. Ahí lo tienen en pantalla. Digamos, aquí vemos que inicia con una demanda, pasa por ese examen liminar que debe realizar el juzgador antes de admitirla o posiblemente utilizar el despacho saneador previniendo al litigante que ha presentado la demanda, ¿no? Ahí lo tienen, prevención en el artículo 426, si se subsana o no se subsana, si no se subsana la demanda, ¿no? No se presenta la subsanación de la misma, el juez debe declarar inadmisible la demanda. Si se subsana o si no hay prevenciones, debe el juzgador citar a la parte demandada para que conteste la demanda e intente la conciliación, que es de lo que veníamos hablando. Contesta la demanda, ¿no? El día del señalamiento de la audiencia conciliatoria, contesta la demanda del demandado y se intenta la conciliación. Ahí pueden suceder varios presupuestos. Lo primero, que comparezcan ambas partes. Empleadores y sus abogados se presentan al tribunal y la demandada, aparte, contesta la demanda, pero no hay acuerdo conciliatorio, el proceso continúa su tramitación. Segundo, comparece el demandado y contesta la demanda. Presupuesto, pero no hay conciliación. Tercero, no comparece ninguna parte o solo comparece el trabajador y su abogado demandantes. Cuarto presupuesto, comparecen ambas partes y concilian como medida económica, sino como reinstalo. Quinto, comparece ambas partes, se concilia
se da por finalizado el conflicto y se manda a archivar. Ese sería como el final más feliz de todos. Ok. ¿Qué pasa en el presupuesto 1? En ambas partes y un acuerdo conciliatorio. Después, posterior a la audiencia conciliatoria, está contestada la demanda, se celebró la conciliación, pero no hay conciliación, debe darle trámite y debe abrir a pruebas el proceso por 6 días. ¿Ok? Estamos claros. En el segundo presupuesto, comparece el demandado y contesta la demanda. Pero no hay conciliación. O sea, no se presentó la conciliación, solo declaró. Declara la rebeldía y abre a prueba por 6 días. En el cuarto presupuesto. Bueno, y en el tercer presupuesto no comparece ninguna de las partes o solo comparece el trabajador y su abogado, que son los demandantes, declara rebelde y abre a pruebas también. En el cuarto presupuesto comparecen ambas partes y concilian, pero con reinstalo, no medida económica. Ahí el proceso queda en suspenso, porque el juez debe que el trabajador o su abogado regrese y confirme que el reinstalo ha sido cumplido. Caso contrario, si el trabajador o su abogado regresa y hay un incumplimiento, el proceso va a continuar su trámite, ¿no?, con acciones en el proceso. Ya dijimos que si comparecen ambas, se concilia como medida económica y se archiva el mismo. En los otros casos, declaraciones de rebeldía, se abre a prueba el proceso. Ya hablamos, ¿no? Hasta el cuarto día tiene para bueno, hasta el primer día debe probar la existencia, si están declarados rebeldes, debe de existencia si es una persona jurídica y quien ostenta la representación legal. Hasta el cuarto día tiene para solicitar la audiencia testimonial y entiéndase, cuando la Cámara dijo que debe ser entendido el 436 de manera amplia y no restrictiva, nos está diciendo que hasta el sexto día podemos aportar todos los otros medios de prueba. En este caso, la Cámara habló de la declaración de parte contraria que puede ser solicitada hasta el sexto día del término probatorio y darse a lo que está regulado en el 436, que no fue reformado, que decía que las pruebas debían de ser presentadas en el primer día del término probatorio. Y digamos, hay un desajuste que la Cámara está intentando ordenar a través de su resolución, ¿verdad? Ok. Aquí hay una cosa que se nos quedó, en el esquema está fijado, también en materia del proceso abreviado, en materia laboral, una de las excepciones perentorias que está señalada expresamente por el legislador, que es la excepción de son del territorio, regulada en el artículo 428 para efectos del proceso abreviado, esa debe alegarse siempre, compañero, antes de contestar la demanda, o sea, antes de la celebración de la audiencia conciliatoria. Eso funciona igual en el proceso común. La excepción de incompetencia en razón del territorio, cuando consideremos que el juez no tiene competencia para conocer de ese proceso porque no su circunscripción territorial de conocimiento, debe alegarse la excepción, pero antes de la celebración de la audiencia conciliatoria, o sea, desde que lo emplaza hasta antes de la celebración de la audiencia conciliatoria, lo cual hará que el juez suspenda la audiencia y resuelva la excepción de incompetencia. Si se declara al lugar a la incompetencia, pues le pone fin al proceso. El otro litigante puede apelar, considerar que sí tiene competencia y ya será la Cámara la que resuelve. Pero si no, si declara no al lugar la excepción de incompetencia y decide el juez que tiene competencia y darle trámite, deberá señalar una nueva fecha para la celebración de la conciliación. Aquí también ocurre que posteriormente
de la sentencia, pues debe ser, puede utilizarse como medio de impugnativo el recurso de apelación. Ok. Eso es, digamos, rápidamente lo que el proceso abreviado. Vamos a pasar a otra rápido, por cuestión de tiempo. Otra reforma que se impulsó también, que es el reinstalo de la mujer trabajadora que ha sido despedida. Ya en el artículo 113 teníamos desde hacía muchos años esa garantía de protección que tienen las mujeres en estado de embarazo, de no ser despedidas. El artículo 42 de nuestra Constitución ya regula esa protección en la conservación del empleo para la mujer trabajadora, ¿no? En estado de embarazo. Y además al derecho que tienen de un descanso postnatal. Es un derecho constitucionalmente regulado que tienen las mujeres trabajadoras. Pero digamos que hemos venido extendiendo esa situación a través de las reformas, como lo dije al inicio, tratando de actualizar las mismas a las relaciones laborales existentes hoy en día, como la ampliación, por ejemplo, del descanso postnatal, que hacía muchísimos años, antes del año 2016, el descanso postnatal era de 84 días, hacía muchos años también era menor, eran 60 días, y así sucesivamente se ha venido extendiendo. Hoy tenemos una garantía de protección en su segundo estadio, de 112 días, ¿verdad? Que son el descanso, estoy hablando del descanso postnatal, ya que se reformó, pero habían quedado ahí situaciones que hacían que la protección, aunque en legalidad la norma manifestara que era absoluta la protección, habían quedado ahí cuestiones procesales que dieron pie a diferentes interpretaciones por parte de los supuestos también de nosotros litigantes a los planteamientos de las demandas. Estoy hablando de situaciones que discutimos durante muchísimos años con colegas, compañeros, defensores públicos laborales y jueces, de cómo realizar ese tipo de cosas, porque resulta ser que en el caso de la mujer embarazada que es despedida, ustedes ya saben que no procede por el nivel de protección y garantía que tiene, no procede como pretensión en una demanda la reclamación de indemnización por despido, porque está protegido. Entiéndose que ese despido de esa mujer embarazada, de esa mujer trabajadora embarazada, es nulo, porque es prohibitivo, lo prohíbe el artículo 113 del código, lo ha prohibido desde hace mucho tiempo, ¿ya? Pero entonces al momento de que la mujer embarazada solicitaba asistencia, ¿qué planteábamos como pretensión? Ah, bueno, entonces como ella no está trabajando porque el empleador o su representante decidieron despedirla yendo en contra de la normativa regulada en el 113, ese despido es nulo, no procede el despido. Entonces tampoco procede el reclamo indemnizatorio, porque esa mujer no se encuentra trabajando por culpa del empleador, porque el empleador tomó una decisión unilateral y arbitraria en contra de la norma. Entonces la pretensión a reclamar en una demanda de una mujer en estado de embarazo que ha sido despedida son los salarios no devengados por causa imputable al empleador regular segundo de nuestro Código de Trabajo, porque el pago de una prestación equivalente en concepto de salario, como que si lo hubiese trabajado, pero no lo está trabajando porque el empleador, pues, decidió despedirlo. Hasta ahí estaba bien, ¿no? Esa era la pretensión, pero veníamos y entonces, ¿cómo garantizábamos ese nivel de protección?
teníamos que pedir el reinstalo, porque eso es lo que preveía el legislador. El espíritu del legislador siguiese trabajando porque necesita la protección, ¿no? Ella y específicamente su naciturus, que siguiese gozando de esas prestaciones que le permitieron al nacituro nacer con una vida digna. Ese es el espíritu de la protección, por Dios. Entonces, nosotros plasmamos en la demanda los salarios no devengados por causa imputable al patrono y subsecuentemente el reinstalo de la mujer trabajadora. Pero a veces no se pronunciaban sobre el reinstalo, porque entendían que malentendían el espíritu del legislador y decían que no, porque la normativa no manifestaba o no se manifestaba sobre el reinstalo de la mujer trabajadora. Entonces había una serie de situaciones. Después comenzamos nosotros a proponer traer del CPCM, del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, mire, probemos con las medidas cautelares. Pidámosle como medida cautelar mientras se tramita el proceso y mientras se hacen las averiguaciones pertinentes y se lleva a cabo todo, salen su lado. Y venían muchos jueces y actuaron apegados a derecho utilizando la norma supletoria y trayéndola, ¿no? Y daban como medida cautelar el reinstalo. Algunos otros no. Y entonces seguimos peleando con criterios diferenciados, ¿verdad? Entre una y otra cosa. Y para prever de mejor manera y cerrar esos espacios, pues buscamos a través de impulsar una reforma al artículo 113 y ampliar esa protección, que quedara fijada ya en la normativa del 113 el hecho de la medida que al momento de tener un proceso que se le plantee de una mujer embarazada que ha sido despedida, y la obligatoriedad de dar la medida cautelar de entrada y reafirmar la misma en sentencia después de la tramitación del proceso, ¿verdad? Y ahí le dice el 113, ¿verdad? Tendrá que concluya el descanso postnatal, el despido con juicio previo, ¿verdad? Y hasta después de 6 meses de regresada la mujer trabajadora, no procede ninguno de los dos despidos, ni el de el con juicio previo, que es el despido de derecho. No hay forma. Esos despidos son nulos de pleno derecho. Entonces, se incluyó en esa reforma el artículo 113A, que garantiza el reinstalo de la mujer embarazada, que garantiza el reinstalo de la mujer embarazada, que ha sido despedida como medida cautelar a efecto de la sentencia. El juez competente al momento de emplazar al demandado deberá pronunciarse de oficio o a petición de parte sobre la medida cautelar de reinstalo inmediato de la trabajadora en condiciones laborales adecuadas. El juez podrá ordenar el reinstalo como efecto de la sentencia que resulta del proceso. Y se incluye una sanción del reinstalo, ¿verdad? Para el juez, que no lo mandate, en 12 salarios mínimos, ¿no? Otra reforma que también fue ampliada, el artículo 6. El catálogo de sanciones por el incumplimiento fueron reformadas y subidas esas sanciones, tanto como para el empleador como para los juzgadores que no cumplan, digamos, con la protección de los derechos laborales. Y bueno, esa ha sido mi presentación. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de mucho provecho. Quedo atento a
posibles preguntas que me realicen. Maestro Nilo Ávila, a su disposición. Muchas gracias, maestro Cepeda. Bueno, ha sido una jornada sumamente enriquecedora previo a dar paso a las consultas que se puedan generar. Quiero recordarles que estamos cerrando el primer trimestre de actividades de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura y están próximas a realizarse algunas actividades académicas, específicamente en el área de videoconferencia, a las cuales se los estamos invitando. El próximo 25 de marzo, en horario de 2 a 4 p.m., se realizará la videoconferencia Uso de medios probatorios a través de mensajería y o redes sociales en el derecho procesal chileno. Repito, esta videoconferencia, el 25 de marzo, de 2 a 4 de la tarde. El 26 de marzo damos cierre, siempre en horario de 2 a 4 de la tarde, al ciclo de videoconferencias aspectos prácticos de derecho laboral, con la videoconferencia 5, denominada criterios jurisprudenciales más relevantes en materia laboral. El 28 de marzo, siempre en horario de 2 a 4 de la tarde, se desarrollará la videoconferencia denominada Medidas de Protección especialmente vinculadas al cuidado alternativo para niñas y para niñez y adolescencia, que se desarrollará, y repito, el día 28, viernes 28 de marzo, de 2 a 4 p.m. Y el día 31 de marzo, cerrando el trimestre, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, la videoconferencia Principales innovaciones en la nueva ley de propiedad intelectual. Así que están invitados e invitadas a poder ser parte de estas jornadas académicas que se van a desarrollarán en el contexto del cierre del primer trimestre de actividades académicas por parte de la Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo, del Consejo Nacional de la Judicatura. Bueno, maestro Cepeda, tenemos algunas preguntitas por acá que le han hecho llegar y dice alguna, ¿podría explicar por qué en el proceso abreviado no aplican los salarios caídos, vacaciones y aguinaldos proporcionales? Entiendo que ya hizo alguna explicación, pero me imagino que quieren una ampliación. Sí, no dije que no aplicaba, perdón, el entendido. Para efectos de la cuantía de acceso al proceso abreviado, esas cantidades de esas pretensiones que son consideradas accesorias no forman parte de la cuantía. Eso es lo que es claro. En la tramitación del proceso y en la condena, en la posible condena que haga el juez, por supuesto que va a ser parte de la indemnización, la aguinaldo proporcional, la vacación proporcional y los salarios caídos. Por eso es que el artículo que le dice que tampoco será nulo el proceso abreviado si el juez en sentencia condena a mayor cantidad de los 1095 que son ahorita. ¿Por qué? En el entendido que también debe condenar esas pretensiones accesorias de vacaciones y aguinaldo proporcionales como parte de la indemnización, pero no forman parte de la cuantía de acceso para efectos de los famosos 1095, de los famosos 3 salarios mínimos para acceder al proceso abreviado. Perfecto, muchas gracias. Otra consulta, maestro. ¿Por qué se afirma que el proceso común es más garantista que el proceso abreviado? Porque los plazos son más extendidos, son los plazos que el legislador, digamos, comúnmente en la norma ordinaria, en este caso Código Procesal Civil y Mercantil, antes Código de Procedimientos Civiles, ajusta para efectos de los procesos extendidos, ¿verdad? Plazo para la tramitación del plazo para ajustarlo a las solicitudes de audiencia de testigos, plazo para dictar
sentencia, etcétera. O sea, digamos que lleva más pausada las etapas del proceso. Este es un proceso más rápido, es más expedito, que lo que intenta resolver el conflicto. Procesos estos que antes se denominaban sumarios y abreviados, que deben de caminar más rápido y que se hacen la valoración de los medios probatorios y por eso deben ajustarse y presentarse todos los medios probatorios en conjunto, ¿no? Y valorarlos y sentenciar de la manera más rápida y efectiva que pueda hacer el juzgador. Precisamente por esas situaciones es que considera el legislador, digamos, que el proceso común tiene un agotamiento más ajustado. Ok, maestro, gracias. Una última consulta hacen por acá directamente en el chat. Pregunta, que si en el caso de la mujer embarazada que finaliza su contrato por mutuo consentimiento, que si en el caso aplica la medida cautelar del reinstalo. Ok, entiéndase que una de las formas de terminación de la relación de trabajo reguladas en el artículo 49 de nuestro código, que se puede dar por terminado por mutuo consentimiento. En el entendido que si yo consiento, o sea, yo trabajador, ¿no? Trabajadora mujer, consiento, no tengo la intención, ¿sí? No tengo la intención de demandar, que doy por terminada mi relación de trabajo por mutuo consentimiento y no tengo la intención de demandar. Este planteamiento me parece más ajustado, la pregunta, pues, ajustado al hecho aquel, ¿no? Que sucede materialmente en la práctica, de hacen firmar finiquitos, determinación de contrato, un poco o ajustados a eso, donde le sacan un mutuo consentimiento cuando existe. Entonces, podría o debería aplicarse ante eso, al estar frente a eso, el juez debería aplicar más los principios del derecho de trabajo a efectos de que llamaría la atención, ¿no? Y me llamaría la atención como abogado que venga un trabajador y me diga que ellos, el empleador tiene un acuerdo donde él no consintió, ¿verdad? Allá hay un vicio, digamos que se demanda, debería de relacionarse eso en la parte de la relación de los hechos de la misma, que el juez lo valorara para efectos de no darle valoración a ese documento que seguramente va a presentar el empleador o relacionarlo en la contestación de la demanda en el entendido que en un proceso abreviado debe contestar la demanda antes de la conciliación, ¿no? Y eso llevaría a la presentación probablemente del mismo documento, valorar el juez si dicta la medida cautelar de reinstalo mientras le eso. Ahora bien, yo aplicaría los principios, como les digo, principios rectores del derecho de trabajo. Primero, el que al ser principio de derecho de trabajo también es un derecho fundamental regulado en el artículo 52 de nuestra Constitución, que es el de irrenunciabilidad de derechos por parte de los trabajadores. Está renunciando a su estabilidad laboral, está renunciando a la garantía de protección, pero además existe un vicio, ¿no? El juez tendría que hacer esas valoraciones y a lo que efectivamente está en el documento como tal, ¿verdad? Que le aparezca, uh, aplicando esos principios de la norma más favorable, del principio de irrenunciabilidad, ¿no? A favor del proceso deberá de probarse esas cosas si existiesen, ¿verdad?
Los jueces de lo laboral no tienen la competencia, es sabido, para ver vicios en los documentos. Pueden descartarlos y no darles el valor probatorio, ¿no? Y porque eso es de carácter penal si existiese, digamos, dolo, fuerza o error en los documentos que se presentan. Pues, creería que por ahí podría andar la situación. No sé si Bueno, hay alguna otra pregunta. no, maestro, con esto damos por finalizada la jornada de preguntas. Bueno, muchas gracias en nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y particularmente de esta escuela de capacitación judicial. Estamos muy agradecidos con su presentación, una presentación que ha enriquecido el conocimiento de los aspectos prácticos de derecho laboral y reiterando nuestro agradecimiento, también reiteramos nuestra solicitud para que puedan ser parte de las próximas jornadas académicas, particularmente de videoconferencias que se les han hecho saber con anterioridad a las preguntas. Así que damos por finalizado con este contexto la jornada de este día. Muchas gracias. Gracias por la invitación.